a Timoteo, capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Señor, te alabamos y te bendecimos, y una vez más venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tus misericordias. Gracias, oh Señor, porque en ti, Señor, está todo lo que necesitamos. Padre Celestial, venimos delante de ti, dándote gracias porque nos has permitido adorarte por medio de los signos, de los cánticos en esta mañana. Ahora te suplicamos que nos permita escuchar tu palabra. Háblanos por medio de ella. Trae a novedad de vida a aquellos que pudieran estar en este lugar y no te conocen. Rétanos, oh Señor, a vivir conforme al Evangelio, a la esperanza que tenemos por medio de la obra de Cristo. Y que al final, oh Padre Celestial, de todo lo hablado, tu nombre pueda ser glorificado, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Hace algunos años, cuando estábamos en una reunión con el pastor Lenín, él distribuyó una serie de hojas y nos dijo que escribiéramos las cualidades que nos gustaría ver en los miembros de la congregación. Todos comenzamos a escribir cualidades. Pasó la reunión y no se pidió la hoja. Alguien le preguntó, ¿qué vamos a hacer con esta hoja? ¿Esto era una encuesta o simplemente le íbamos a exigir a los demás? ¿Qué vamos a hacer con la hoja? Él respondió, esa hoja es para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque no vamos a desarrollar en otros las cualidades que nosotros no podamos desarrollar en cada uno de nosotros. Todos nos quedamos sorprendidos. Es muy fácil nosotros demandar a los demás cualidades. Es muy fácil nosotros quizás criticar los pecados externos y no mover ni con un dedo los pecados particulares. Hay un principio. Todo se edifica o se derrumba de acuerdo al liderazgo. Un vínculo inseparable entre el carácter de una iglesia y la calidad del liderazgo. Ningún miembro de esta congregación será más que sus líderes. Jesús lo dice en su palabra claramente. Los discípulos serán como su maestro. Ahora, ¿qué nos muestra este pasaje? Este pasaje que nosotros acabamos de leer nos muestra que Dios edifica su iglesia, que Dios es glorificado cuando la iglesia modela un liderazgo bíblico. Glorificamos a Dios como congregación cuando modelamos un liderazgo bíblico. Y para aquellos que nos acompañan por primera vez, estamos predicando versículo por versículo la carta de Pablo a Timoteo. Pablo está hablando a una iglesia que habían fundado. Él tiene que dejar a Timoteo en una visita que va y él sigue hacia Macedonia, de donde escribe esta carta. ¿Cuál era la razón? Falsos maestros habían entrado a la congregación, había un desorden en el culto público y él está entonces organizando por medio de esta carta aquella iglesia. Llama la atención cómo Timoteo iba a leer públicamente estas cualidades delante de los miembros de aquella iglesia. Al mismo tiempo iba a poner a circular esta carta en todas las iglesias de Éfeso.
¿Por qué predicar este sermón? Este sermón nos muestra las cualidades que Dios demanda para aquellos que le sirven o que le anhelan servir en el ministerio. Pero al mismo tiempo que nosotros podamos recordar que aunque el mundo ha disminuido el estándar, Dios sigue demandando la misma santidad y el mismo estandarte delante de Él. Cualquier persona que demanda el liderazgo, el pastorado, el diaconado, debe ser expuesta a la luz de estas verdades. Estamos en novedad, estamos en trivialidades, pero la palabra de Dios sigue siendo inmutable. Pero al mismo tiempo que hombres puedan ser motivados por el Espíritu Santo a anhelar y procurar estas cualidades. Lo que vamos a leer primariamente o lo que hemos leído no solamente es para los pastores o diáconos, diaconisas que debe llenar estas cualidades. Cada creyente a la luz de esta palabra debe ser expuesto. Tú y yo debemos vernos en el espejo de la palabra de Dios. Primeramente quisiéramos abordar este tema viendo que Dios es el que llama al ministerio. El llamado que Dios hace, Él escoge. Lo segundo, Dios demanda lo que Dios demanda para el ministerio. Y finalmente, Dios capacita a aquellos que llaman. Mira cómo dice el versículo 1. Pero antes yo quisiera que tú fueras unas hojas más adelante a la carta de Tito. Capítulo 1. Cómo puede complementar también la enseñanza de Pablo con respecto a los requisitos. Él escribe también esta carta a un hijo en la fe, un delegado apostólico, versículo 5, Tito 1. Por esta causa te dejé en Creta, una isla, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una mujer, una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como la ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. ¿Qué está diciendo Pablo también a su hijo en la fe, Tito? Estableciese ancianos. ¿Para qué? Para enderezar aquellas iglesias que habían distorsionado la verdad. ¿Y para qué? Para que al predicar la verdad de Dios, aquellos aún falsos maestros de la ciudad, pudiera Dios darle el entendimiento y venir en fe y arrepentimiento. Ahora, lo primero que nosotros quisiéramos resaltar es que Dios es el que llama al ministerio. Primera Timoteo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Timoteo, esto es algo grande, esto es algo digno de ser proclamado. Es algo que debe ser considerado. Si alguien anhela el llamado al obispado, al pastorado o a ser anciano, que son sinónimos, palabras sinónimas, buena obra desea. Ese deseo, ese sentir que Dios ha puesto en el corazón es válido. Pero llama la atención como él dice, obra. El llamado al pastorado, el llamado al liderazgo es un trabajo. Es arduo el trabajo. No es meramente una posición o un cargo, es un trabajo laborioso. Si alguno tiene ese anhelo, está bien, pero es una obra, es buena obra la que está demandando. Es Dios quien pone el querer como el hacer. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Isaías está sirviendo en las labores del templo y aparece Isaías 6, tiene un encuentro con la presencia de Dios. Saulo de Tarso camino a Damasco para asolar la iglesia. Él tiene un encuentro con Jesucristo que le da convencimiento de pecado y entonces cambia las prioridades y lo pone como un líder
para servir a su pueblo. Caso de Pedro, de Santiago, de Juan, cómo fueron escogidos por Dios para llevar a cabo su obra. Caso de Pedro, ser hecho un pescador de hombres. Jesús escogió a 12 hombres para llamarles y que fueran instrumentos para proclamar su evangelio. Saulo y Bernabé, Hechos 13:2, ellos están ministrando en la iglesia local y el Espíritu Santo les dice a la congregación: apártenme a Saulo y a Bernabé para una obra que yo les he llamado. Es Dios que ha puesto ese deseo. Saulo y Bernabé fueron apartados para ser enviados a proclamar la buena noticia del evangelio. Cuando Dios llama, es en la experiencia cotidiana, en el servicio. Y generalmente lo que hace la iglesia y los líderes establecidos en la congregación es que reconocen el llamado que ya Dios le ha hecho a esa persona. Pueden ver el ministerio, el servicio de esa persona. Cuando Pablo llegó a Éfeso, le hablaron de un joven, cuando quizás era desconocido, llamado Timoteo. Él puede ver cómo hay transformación en su vida y toda la congregación da testimonio. El caso de Esteban, cuando fue seleccionado como diácono, todo el mundo validó el testimonio de Esteban, de Prócoro, de Nicanor y de los que fueron seleccionados en aquel grupo. Dios escoge, Dios llama. Ahora, hermanos, a mí me llama la atención cómo en medio de una ciudad tan pecadora, tan convulsa, en medio de tantas situaciones, el plan de Dios es levantar hombres y mujeres fieles que puedan proclamar la verdad del evangelio, que puedan organizar la iglesia y de alguna manera llamar a luz a los que están en tinieblas. ¿Sabes qué? Al igual que ellos, nosotros tenemos una sociedad convulsa, sin paz, llena de inmoralidad, llena de problemas, de apatía, de indiferencia, de drogas, de oscuridad. ¿Sabes cuál es el plan de Dios? Es el mismo: levantar hombres y mujeres fieles que proclamen la verdad del evangelio y que le diga al mundo que está en tinieblas: aquí está la luz del evangelio. Es el mismo plan. Dios llama, Dios escoge. De hecho, Jesús, Mateo 9, 35 al 38, les dice a sus discípulos: orad, ruéguenle al dueño de la vida, al dueño del viñedo, que contrate más obreros, que envíe obreros, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Él envíe obreros a su mies. En este contexto, Pablo está escribiendo a un pastor para que pueda él organizar, si se quiere, esa congregación. Pero al mismo tiempo, el texto que leyó nuestro hermano José Manuel, Pablo se dirige en Hechos 20, 17 y llama a los ancianos, los pastores en Mileto, y les reta a que puedan permanecer fieles en medio de las aflicciones. Si me puedes acompañar, Hechos 20, versos desde el 29 al 30. Mira cómo Pablo les llama para que ellos vayan desde Mileto a Éfeso. Verso 29. Verso 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta fue la profecía de Pablo diciendo: vendrán falsos, vendrán ataques, pero ustedes tienen que velar.
Ese rebaño ha sido comprado a precio de sangre y el Espíritu Santo les ha llamado a ustedes. No solamente vemos a Dios el Padre dando pastores a la iglesia. Aquí Pablo dice el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Primera a Timoteo es el cumplimiento de eso que Pablo está diciendo. Ya habían llegado los falsos maestros, ya había llegado el problema a la ciudad de Éfeso. Mirad por vosotros, mirad por el rebaño en el cual el Espíritu os ha puesto obispo, sobreveedor, aquel que está velando en medio de la dificultad, o pastor, son sinónimos, que guarda las vigilias de la noche. El rebaño es del Señor, Él lo ha comprado, Él le ha puesto a ustedes en ese lugar. Pero al mismo tiempo vemos en Efesios capítulo 4, verso 11 al 14, que se nos muestra que Jesús constituyó pastores. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por malintención, por estratagema, por astucia, por distorsión de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo? Dios ha dado dones. El fundamento en los apóstoles, la zapata, apóstoles, profetas, y Él sigue edificando su iglesia por medio de ¿qué? De pastores. ¿Qué hacen estos pastores? Instruyen a la grey, les advierten, les aconsejan, les consuelan. ¿Para qué? Para que pueda madurar y no estén siendo movidos por viento de doctrina. Hermanos, y si usted tiene suficiente tiempo en el Evangelio, usted habrá escuchado muchos vientos de doctrina, cartografía, apostolados, G12, falsas enseñanzas que se levantan de cuando en vez, tratando de llevar falso judaísmo, sionismo y tantas cosas que buscan engañar. Dios dice, los pastores deben instruir a la congregación para que cuando se topen con un testigo de Jehová, para que cuando se topen con un mormón, no pueden. ¿Y cómo tú sabes eso? Porque lo dice la Biblia. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque me lo dijeron en la iglesia. No. Argumentos, madurez, no niños. Me miraron mal, me voy de la iglesia. No me saludaron, me cambio de iglesia. Madurar, ser semejantes a Cristo. Es una función de los líderes, de los pastores, instruir a la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la predicación, por medio de los medios de gracia, por medio de los talleres para crecer, para instruirnos. Hermanos, envejecer y madurar son dos cosas diferentes. Hay personas añosas, viejas, pero no son maduras. Estamos llamados a crecer como creció nuestro glorioso Salvador. Jesucristo era un niño que crecía en estatura y madurez para con Dios y para con los hombres. Timoteo era un niño, ahora es un adulto, pero su vida ha madurado en los caminos del Señor. Aquí vemos el llamado. Dios escoge, Dios llama, Dios da dones. La Trinidad involucrada. El Espíritu Santo, Dios el Padre, Jesucristo dando dones a la iglesia. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quién te cuida? ¿Eres parte de una iglesia local? ¿Quién te pastorea? ¿A quién le rindes cuenta? ¿Sabes qué? El ministerio joven
conocido fuera, y a veces yo me topo con personas que me dicen, yo soy de allá, yo soy de Hongo, yo soy de la iglesia. Y yo digo, ¿por qué yo no te he visto? No te conozco. Yo he ido. Hermanos, no es solamente visitar. ¿Quién está al cuidado de tu alma? ¿Quién puede rendir cuentas? Como puede decir Pablo a Filemón, Onésimo es un creyente. Él te defraudó, pero yo he visto fruto de arrepentimiento. Hay un antes y un después de Cristo. Recíbele como a mí mismo. ¿Has pensado en los dones que Dios te ha dado? Hermanos, aunque es un texto que habla de los pastores, de los líderes de la congregación, yo te pregunto en esta mañana, a la luz de esta verdad, ¿son solamente los pastores que tienen que ser maridos de una sola mujer, prudentes, decorosos? ¿Son solamente los pastores que tienen que tener buen testimonio? ¿O es cada creyente? Pero hay una tercera pregunta que me gustaría hacerte y llamar a la reflexión. ¿Has pensado en los dones que Dios te ha dado? ¿Has pensado en servir, hacerte disponible para eso? A veces tenemos el deseo, pero no tenemos el tiempo, o no sacamos el tiempo para hacerlo. Son las dos cosas. Un deseo que va acompañado de tiempo, de hacerse hábil para, útil para. Hermanos, ¿has pensado cómo las falsas doctrinas, las sectas, promueven el error en las esquinas? Por donde yo frecuentemente paso para ir a mi casa, hay una señora que está en una esquina. Cada día, 9 de la mañana, 3 de la tarde, sol, llueva. Si está lloviendo, ella tiene una sombrilla. ¿Qué está haciendo? Diseminando el error. Pero me reta. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad de Dios. Dios dice, el que anhela servirle, el que anhela involucrarse en la causa de Cristo, ese es un buen anhelo, es una buena obra. Él llama, es una palabra importante, palabra fiel, palabra digna de ser creída, palabra digna de ser proclamada, palabra digna de ser vivida. Vale la pena invertirse para servir a Cristo. Vale la pena poner los dones en obra. Es un llamado importante, es un llamado serio. Por eso Dios no solamente llama, Él pone los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Ahí están. ¿Cómo nosotros podemos verlo, leerlo? Te lo leímos. Es necesario, es un anhelo, pero es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Aquí en la ciudad había un joven que visitaba muchas iglesias. De alguna medida, en algún momento alguien le dijo que él cantaba. Y él comenzó a cantar. Los más mayores de aquí quizás sepan de quién yo me refiero. No es de nuestra iglesia, para que no comiencen a hacer conjeturas. ¿Cuál era el problema? Que él no cantaba. Pero él insistentemente, en cada actividad de las iglesias, él quería cantar. Dicho de otra manera, quizás las personas no tenían el don de oírlo. El oído para oírlo. Ya, gracias al Señor, no está cantando públicamente, no en un culto congregacional como artista. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Es necesario. Hay cualidades. Hay un anhelo, pero hay características que deben ser vistas, que deben ser evaluadas. Es un llamado importante, apremiante, responsable, digno, exigente. Estas palabras deben ser recibidas por todos. Timoteo debe de tomar en consideración esto.
Y vamos a estar viendo con más detenimiento todas las cualidades. Pero el hecho de que diga es necesario no está implicando que es una sugerencia. Estas cualidades deben estar en cada uno de nosotros, de los pastores, y nosotros verlas. Ahora, hermanos, ¿por qué esto cobra repercusión? Ustedes ven personas en las redes sociales, que aún líderes creyentes o que se dicen creyentes no cumplen con los requisitos, y aún así estas personas argumentan en favor y en contra. Se ha hecho famoso todos los disparates y toda la locura que está diciendo Jesús Adrián Romero, y aún pudieran personas hablar a favor de no, pero mira, una persona que ha abandonado la fe, que está apostatando, proclamando doctrina de demonios, evidenciando que no es un creyente. Ahora, hermanos, esto debe cumplir o traer luz a nosotros. En medio de este contexto tan convulso, nosotros debemos ver los requerimientos que Dios demanda. Se hace necesario que sea irreprensible. No es una persona perfecta, es una persona digna de imitar. Después de Génesis 3, lo único que hay pecadores. Todos somos pecadores. Pero se demanda que sea una persona digna de imitar. Marido de una sola mujer, descartada a las mujeres para el pastorado. Es el liderazgo que Dios escoge, hombres piadosos para que puedan liderar en la casa, en el hogar, pero también en la congregación. Sobrio, no un borracho, que su conciencia no la dicte una resaca. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no golpeador, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y vamos a estar, como dije anteriormente, volviendo sobre estos principios, pero lo que quiero resaltar es que hay un estándar. La iglesia debe evaluar este estándar. ¿Qué debía hacer Timoteo? Evaluar este estándar a la luz de la situación que él tenía en aquella iglesia. Ellos iban a guardar el rebaño. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué dice el autor de los Hebreos? Que cada creyente tiene que estar sujeto a pastores. Ahora, el propósito de este listado es que Timoteo lo podía leer, la iglesia evaluar a toda la congregación y aún a sus propios pastores. Eso sigue siendo real para el día de hoy. Como iglesia, como creyente, ustedes deben respaldar siempre y cuando se le predique la verdad de las Escrituras. Nuestra fidelidad es con las Escrituras. Y estos requisitos simplemente los reconocemos en otras personas que pueden ser llamados al pastorado. Pedro escribe: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cada creyente es parte de una iglesia local. Cada creyente tiene que ser pastoreado. Nos gustaría que fuera esta. Si tú nos estás visitando. Ahora, luego que tú evalúes el liderazgo, el pastorado, tú necesitas tomar una decisión. Lo que no hay un creyente que no sea parte de una iglesia local o que se congregue por YouTube. ¿Qué debía hacer Timoteo? Leer estas cualificaciones y a la luz de la palabra la iglesia evaluar, como hicieron con los diáconos que fueron seleccionados. Busquen en medio de ustedes hombres que sean piadosos. ¿Qué hizo la iglesia? Los buscó. ¿Y quiénes estuvieron de acuerdo? Toda la congregación. ¿Por qué? Porque ellos eran, esa piedad se vivía, se veía, se respiraba, se caminaba. ¿Qué debemos nosotros hacer a la luz de estas escrituras? Lo mismo. No es simplemente una posición, también implica
ser evaluado, ser tomado en cuenta y orar al Señor que siga sumando más líderes que puedan ser piadosos. Hermanos, el Señor pone el estándar. Diversas razones por las cuales una persona puede entrar al ministerio, pero el Señor sigue demandando. Es un llamado importante, es un llamado urgente, es un llamado que está limitado. Si alguno, un requisito varón, macho, masculino, que es llamado al obispado, él demanda eso y están las cualificaciones. Ahora yo te pregunto en esta hora, a los hombres que están en esta iglesia, ¿son solamente los pastores que deben ser maridos de una sola mujer? ¿Son solamente los pastores que deben estar preocupados por su crecimiento espiritual? ¿Por ser irreprensible? ¿Por ser prudentes, decorosos, hospedadores? ¿Son solamente los pastores que deben gobernar bien su casa? No, hermanos. Lo que quiero resaltar que el hecho de que tú no seas pastor simplemente es porque Dios no te llamó a ese, que no te dio ese don, no porque no reúnas las cualificaciones que aquí se mencionan, de manera imperfecta porque todos somos pecadores. Es un llamado que Dios demanda, Él provee el estándar, pero también vemos que es apremiante, el que lo anhela, el que lo obedece. Hay evidencias externas que la iglesia puede corregir, que puede ver, puede evaluar. Ese llamado interno se evidencia de manera externa. Somos retados en un mundo que no valora la Biblia, que no valora las Escrituras, que no valora lo sagrado, lo sacro, que no valora el llamado que Dios puede hacer. Y con mucha frecuencia se dice que el que se dedica quizá al pastorado en este contexto desperdicia su cerebro, desperdicia su vida, desperdicia su futuro. Quizás tú estás aquí y nunca has pensado inculcar a tu hijo la verdad del Evangelio, que pueda anhelar el ministerio. Yo escuché un testimonio de un misionero que él decía que él estaba en una iglesia en los Estados Unidos y él fue para buscar patrocinio y ayuda, y el pastor que lo presentó dijo: vamos a ayudar a este hermano para que ninguno de sus hijos tengan que ir donde él va a ir. Yo te pregunto en esta mañana, ¿para quién tú estás criando tus hijos? ¿Para que sean exitosos? ¿Exitosos según quién? ¿Le estás enseñando las Escrituras que puedan servir a Dios con sus dones? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí hay una pasión, hay un llamado, aquí hay un estándar. Ahora, conocimiento sin pasión es fariseísmo, mucho intelectualismo, poco amor por Dios, poca piedad. Pero al mismo tiempo, pasión sin conocimiento es un neófito, inmadurez. Son las dos cosas, una pasión que nos mueve a querer conocer más a Cristo. Mira cómo dice el autor de los Hebreos en el capítulo 5, versículo 14, porque debiendo ya haber sido maestro después de tanto tiempo, tener necesidad de que os vuelvas a enseñar las mismas cosas, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es un inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero que se alimenta de manera sólida, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, hermanos, mira cómo es importante conocer las Escrituras. Aquí el autor de los Hebreos le está diciendo: ustedes necesitan leche, no mangú. No tienen dientes, no han madurado, no tienen un esófago, un estómago para digerir esas verdades. Pero Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Por qué? En una sí, en otra no. No, Pedro está hablando de la palabra de Dios como esa leche, lo que es la leche al niño, que le da crecimiento, que le ayuda a desarrollarse. Es la leche, la palabra al creyente. Es el alimento vital, insustituible.
Pero el autor de los Hebreos le está hablando ya a personas que todavía están en esos rudimentos. Y si tú estás iniciando los caminos del Señor, quizás sea un nuevo creyente, pero no se espera que seas un eterno nuevo creyente, sino que puedas madurar y crecer en los caminos del Señor. ¿Qué hemos visto? Es un llamado. Dios llama, Dios escoge, Dios pone el estándar, pero al mismo tiempo es un llamado responsable. Hay responsabilidad en el llamado que Dios hace. Hermanos, estamos hablando de almas. El autor de los Hebreos dice: obedezcan a vuestros pastores. Y termina en el versículo 17: porque esto no os es provechoso a ustedes. Es cuando tú puedes identificar estas cualidades en un liderazgo. Entonces está la pelota en tu cancha. Debes responder, ponerte al cuidado del pastorado, de los líderes de una iglesia local. ¿Para qué? Para que velen por tu alma, para que te cuiden, para que te apacienten, para que asuman esas responsabilidades de presidir, gobernar, enseñar, orar, cuidar, ser ejemplo, establecer otros líderes. Ahora, hermanos, hay una historia que escribió un filósofo llamado Søren Kierkegaard de un circo que estaba en las afueras de una ciudad. Y el circo se incendió en llamas y entonces comenzó a quemarse un sembradío y el fuego iba hacia la ciudad. El dueño del circo rápidamente mandó a alertar a la ciudad. ¿Alguien está dispuesto a ir a advertir a la ciudad de que se va a quemar? Inmediatamente del circo salió un payaso, vestido como payaso, que estaba ensayando, se montó en una bicicleta y salió corriendo, pedaleando hacia la ciudad. Cuidado, las llamas se acercan, van a ser destruidos. La gente comenzó a escuchar y comenzó a reírse. Esta tiene que ser alguna trama del payaso, alguna broma del payaso. Sálvese quien pueda, el pueblo se va a quemar. Ellos entonces contestaban gritando y riéndose, aplaudiendo el payaso en la bicicleta. Mientras más desesperado gritaba el payaso, más le aplaudían. El pueblo entero se quemó. Hermanos, no es posible ser payaso y profeta al mismo tiempo. Estamos apelando a la eternidad, a tu alma. Llamando al arrepentimiento con la seriedad que esto implica. Timoteo, tómate en serio el pastorado, tómate en serio el llamado, pero también la iglesia evalúen bien lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque está en juego la eternidad. Es en ese sentido donde si el liderazgo cumple con las coaliciones, entonces, ¿qué estás haciendo tú como parte de esta iglesia local? Es un llamado. Dios es el que llama, Dios es el que capacita. Él pone el estándar, Dios también nos capacita. Como dije anteriormente, después de Génesis 3, después de la caída todos somos pecadores. El mismo Dios que nos ha llamado es el mismo que nos capacita. Estas cualificaciones pueden estar en los hombres que Dios escoge porque Él las produce. Sin Dios esto no es posible. Timoteo, levántate y escoge estos hombres, proclama esta verdad que Dios los ha dado. ¿Quiénes son los pastores? Son dones dados a la iglesia para la edificación. ¿Quiénes son los diáconos, diaconisas? Son dones dados a la iglesia para servir, para edificar. Él es el que produce esas cualificaciones. Algunos de los líderes en la iglesia local de Éfeso estaban enseñando falsas doctrinas, otros se habían desviado a vana palabrería, otros habían vuelto a la ley instaurando el judaísmo, otras mujeres habían asumido el liderazgo y los hombres estaban pasivos, estaban cometiendo pecados, como vemos también en las iglesias de Corinto.
pero también Dios había dado dones a la iglesia para que la iglesia pudiera verlo y escogerlo y servir. Vemos en estos requisitos, no solamente hay un llamado interno, hay un llamado externo y al mismo tiempo otros pueden verlo, aún los no creyentes pueden verlo. Todos los que están llamados a servir deben verse o debemos vernos en esta lista. ¿Qué debe hacer la iglesia? Orar por estos hombres que Dios ha llamado, reconocer a estos hombres. Mateo 9:35, el texto que leímos anteriormente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos. Orad, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hechos 13:2, el Espíritu Santo habló y apartó a Pablo y a Bernabé. Pablo le dice a los ancianos de estas iglesias: mirad cómo ustedes deben conducirse. El Espíritu Santo está habilitando a estos hombres que Él llama. Hermanos, es un gran privilegio, hay una gran responsabilidad servir a Jesucristo. Yo les pido a cada uno de ustedes que ore por los líderes, por los pastores de esta congregación. Jesús habló a los fariseos y les decía: se sientan en la cátedra de Moisés los fariseos, así que todo lo que digan que ellos hagan, guárdenlo y hacerlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no la quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues se ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres le llamen rabí, rabí, pero no aman a Dios. Hermanos, Dios nos ayude cada día a poder reflexionar en estas verdades, reconociendo que Él es el que llama, reconociendo que Él es el que capacita, reconociendo que Él pone el estándar. George Little, un misionero, corredor, ustedes han visto la película Carro de Fuego. Él escribió, abandonó el atletismo y se fue de misionero a la China. Él escribió, y cito: dadme un hombre de Dios, tan solo uno, cuya fe se apodere de su mente, y tornaré en justicia cada agravio, y cantará a la humanidad sufriente. Dadme un hombre de Dios, tan solo uno, cuya lengua inflamó el fuego divino, y avivaré a las almas más sombría con altas metas e ideal genuino. Dame un hombre de Dios, tan solo uno, profeta del Señor, de fe probada, y os aseguraré paz en la tierra, fruto de la oración, no de la espada. Dame un hombre de Dios, tan solo uno, que sea fiel a su llamado y a su visión, y restauraré altares rotos, naciones traeré a su conversión. Este es el tipo de hombre que Dios busca para dirigir a su pueblo redimido. Tales hombres son los que están dispuestos a sufrir por los objetivos suficientemente grandes como para exigir su obediencia de todo corazón. Gloria a Dios. Nosotros tenemos ese glorioso Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue dado para nuestra salvación. Pero ese mismo Cristo sigue dando a la iglesia hombres que se levantan, que se ponen las manos en el arado. Mujeres también piadosas, que son ayuda idónea y que glorifican al Señor sirviendo con sus dones. Como dijimos al inicio, la iglesia, Dios es glorificado, la iglesia es edificada cuando tiene un modelo de liderazgo bíblico. Que Dios nos ayude a poder seguir proclamando su verdad. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias. Te suplicamos, oh Padre Celestial, a la luz de estas verdades, que tú nos sigas sosteniendo, que tú nos ayudes, oh Señor, a vivir cada día para tu gloria, confiando en los medios de gracia que tú nos has dado. Oh Señor, dirígenos, oh Padre Celestial, guárdanos, líbranos, oh Señor, del error, y sigue fortaleciendo, Señor, nuestra congregación, que se siga proclamando la verdad del Evangelio. Oro, Señor, por aquellos que puedan ser inquietados, motivados
a vivir, Señor, conforme a tu voluntad, a poner las manos en el arado. Pero al mismo tiempo oro por aquellos que no te conocen, que puedan tomar una decisión seria por ti, que puedan, Señor, responder al llamado que tú haces a apartarnos del pecado y venir en pos de la cruz. Dirígenos, guíanos, guárdanos. Por Jesús te lo pedimos. Amén.